¿Qué tal, comunidad hispana católica? Aquí desde la diócesis de Joliet en Illinois les habla William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano de la diócesis de Joliet en Illinois. Y vamos a retomar nuestras sesiones con María. En este video vamos a tratar a María en el proyecto histórico-teológico de Lucas. Ya hemos estudiado en los dos primeros videos cómo Marcos, muy brevemente, presenta la persona de María, y la última vez que nos vimos el Evangelio de Mateo, donde nos dimos cuenta que había un gran énfasis en la persona de José y de María. Esto va a cambiar el día de hoy porque Lucas es mucho más elocuente en darle un rol significativo a María en la narrativa, no solo en cuestión literaria, pero también en cuestión teológica, porque María va a pasar a jugar un rol fundamental en el plan de Dios. Entonces aquí las personas que son bien marianas se van a sentir muy identificadas porque es Lucas quien de alguna forma presenta ese rol más decisivo en la persona de María. Entonces, antes de empezar, me gustaría simplemente presentar una pequeña disculpa. Teníamos programado presentar el video el pasado lunes, pero por mi bebé nació. Estamos muy contentos con Emmanuel, que está alegrando nuestras vidas, pero a la misma vez nos está manteniendo muy ocupados. Pero estamos muy contentos de tener a Emmanuel. Les pido sus oraciones para que estos nuevos papis y mamis que Emmanuel ha hecho, pues pueden hacer su trabajo bien. Entonces vamos a seguir con esta serie. La idea de poder usted tener estos videos en YouTube es que en cualquier momento usted puede detenerse, ir a su Biblia, estudiar, reflexionar o verlo por secciones. Esa es la gran, digámoslo así, ventaja que estamos presentando al poder tener estos videos. Entonces, posiblemente me voy a extender un poquito más de la hora, pero entonces con la facilidad de que usted puede detenerse, ponerle pausa y volver al video cuando quiera regresar. Le aconsejo que siga en su Biblia, capítulo 1 y 2 de Lucas principalmente, pero le voy a estar dando las referencias bíblicas. Entonces, vamos a empezar a hablar de María en el Evangelio de Lucas. Entonces, ¿por qué digo que voy a tener que ser un poquito más extenso? Es porque es gracias a Lucas y gracias también a la devoción popular que conocemos muchos de los sucesos bíblicos que normalmente nutren nuestra vida de oración. Particularmente me estoy refiriendo aquí a los misterios gozosos del rosario. Si se dan cuenta, aquí los misterios gozosos que se rezan los lunes y los sábados, todos se encuentran en el Evangelio de Lucas. Me estoy refiriendo particularmente al anuncio del ángel Gabriel a María, la visita de María Isabel, el nacimiento de nuestro Señor, la presentación de nuestro Señor en el templo y el hallazgo de nuestro Señor en el templo. Dese cuenta, están subrayados que los misterios gozosos todos son tomados del Evangelio de Lucas. Entonces, por eso es que Lucas, por así decirlo, es el Evangelio que más nos habla de María, ¿no? Los otros misterios del Rosario obviamente tienen sus referencias bíblicas, pero están, por ejemplo, los misterios de la luz recientemente integrados, vienen más que todo del Evangelio de Mateo y de Marcos. Los misterios dolorosos vienen sobre todo del Evangelio de Mateo, si se pueden dar cuenta. Y los misterios de gloria es un poquito de todo, el Evangelio de Juan, de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles y en otros libros de la Biblia que hablan de las promesas de la gloria de Dios. Entonces, dése cuenta, Lucas va a pasar a ser fundamental a través de su narrativa en la vida espiritual de la iglesia. Y eso lo vemos a todas las personas que son devotas del rosario. Van a estar muy familiarizadas con las palabras que María va a presentar en el Evangelio de Lucas, porque son las que rezamos normalmente en los misterios gozosos cuando rezamos el rosario. Una primera característica que podríamos mencionar de cómo está compuesto el Evangelio de Lucas es el paralelismo que el evangelista Lucas, quien quiera que haya sido, manifiesta entre la persona de Juan el Bautista y Jesús. Entonces, dése cuenta que aquí de una manera gráfica puse
en una presentación paralela cómo los eventos del nacimiento de Juan el Bautista se asimilan mucho a los de Jesús, o al revés, más bien las escenas de la vida de Juan el Bautista se asimilan muchos a las de Jesús. Entonces se cuenta que en el capítulo 1, verso 5, tenemos la anunciación a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, y esto ocurre en el templo. Y simultáneamente, obviamente no cronológicamente, pero simultáneamente, si quisiéramos compararlos, tenemos que hay una anunciación a María, pero esta vez ocurre en su casa. Recuerden que en el Evangelio de Mateo la anunciación se le hacía a José, pero aquí en Lucas es a María. Pero se cuenta, hay anunciación de la venida de estos dos personajes. En la mitad vamos a tener algo que es significativo de María, la cual me voy a detener unos minutitos más adelante. Es un cántico. Lucas tiene como característica en su narrativa que usa unos poemas bíblicos inspirados en los profetas y inspirados en la fe de Israel. Y uno de ellos es el Magnificat, que más adelante lo vamos a tener en cuenta. Pero sigamos un poquito viendo el paralelismo que hay que presenta Lucas, el evangelista, entre Juan el Bautista y Jesús. Aquí en el capítulo 1, verso 59, vemos que una vez Juan ha nacido, va, como es la ley judía y la tradición, al rito de la circuncisión. Entonces se va a presentar este suceso, que es un acto litúrgico de todo fiel judío, y ahí se va a darse la oportunidad para otro de estos cánticos bíblicos, que normalmente se le llama el Benedictus. Este cántico va a ser lo va a anunciar el profeta Zacarías. Ahorita más adelante lo vamos a leer. Pero paralelamente en el capítulo 2, verso 32 de Lucas, en la misma situación, María y José presentan a Jesús para la circuncisión y se va a presentar la posibilidad de otro cántico. Esta vez el cántico va a ser la profecía de Simeón. Simeón normalmente este cántico es lo que en la liturgia se le conoce como el Nunc Dimittis. Sí, ahorita lo vamos a leer para que se den cuenta lo bello que son estos dos cánticos. Entonces se cuenta, ya he mencionado 3 cánticos, Magnificat, Benedictus y el Nunc Dimittis. Y dése cuenta el paralelismo, son muy parecidos. Juan el Bautista es anunciado, Jesús es anunciado. Juan el Bautista es circuncidado, Jesús es circuncidado. La circuncisión de alguna forma da la oportunidad para dar un cántico de gloria a Dios. Eso ocurre con Juan el Bautista. Eso ocurre también con Jesús. Y luego de esto, la narrativa de Lucas, ahí en el verso 80 del capítulo 1, no dice más acerca de la infancia de Juan el Bautista. Muchos biblistas mencionan esto como la vida oculta, ¿no? La vida de la niñez, los datos que no tenemos evidencia ni neotestamentaria, simplemente otras fuentes, pero no en el evangelio como tal no las tenemos. Lo mismo ocurre con Jesús, ¿sí? No hay gran mención de detalles de cómo fue su vida de infancia, hasta en un suceso que es únicamente único para Jesús, donde Jesús va al templo. Esta escena famosa en uno de los misterios del Rosario, donde Jesús está en el templo con los doctores de la ley. Entonces, quisiera que se dieran cuenta que Lucas teológicamente está presentando de alguna forma un paralelismo entre Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías, y el Mesías, Jesucristo. Pero dése cuenta que Lucas más adelante va a ser muy enfático y claro en decir de que Jesús, las escenas que rodean la vida de Jesús son mucho más importantes porque es el Hijo de Dios. De alguna forma, no me gusta decirlo así, pero es exactamente lo que Lucas quiere decir. Jesús supera a Juan el Bautista. Entonces quiero que se dé cuenta que inclusive en la estructura de cómo están escritos, no son las narrativas bíblicas de Lucas, no están escritas al azar, están muy bien organizadas y de alguna forma están presentándole al lector, al creyente, un paralelismo estético, un paralelismo en la forma en que están construidas. Si quisiéramos hacer un recuento de todo lo que ha
acarrea la vida o la presentación que hay en el Evangelio de Lucas de María, tendríamos que mirar con detenimiento los 2 primeros capítulos de Lucas, porque ahí es donde María va a estar actuando, donde va a estar más activa, ¿no? Entonces, esto es literalmente todos los sucesos que ocurren en el capítulo 1 y 2. Entonces, ya hemos hablado de algunos. Es subrayado en verde donde María tiene un papel o está ocurriendo algo con María o María dice algo, ¿no? Entonces vemos que el prólogo, Lucas presenta la razón de ser, por qué está escribiendo este evangelio. Se ha dado a la tarea de recoger todos los testimonios y crear un recuento ordenado. Es lo que dice en el capítulo 1, verso 1, Lucas. Luego se presenta el anuncio de Juan el Bautismo e inmediatamente el anuncio de Jesús. Luego viene este suceso de María visitando a su prima Isabel, donde va a ocurrir esto, el cántico que les estaba mencionando, el Magnificat, ¿sí? La visita, de alguna forma, es la excusa para este hermoso cántico. Luego de esto viene el nacimiento de Jesús, viene la circuncisión de Juan el Bautista e inmediatamente viene el cántico de Zacarías. Si usted está siguiendo esta grabación, yo le invito a que detenga el video por unos minutos y se dé la oportunidad de leer estos sucesos para que se familiarice mucho más. Por el momento los estoy mencionando rápidamente porque tenemos que usar el tiempo lo mejor que podamos, ¿no? Entonces vamos en ese orden. Ahí está el cántico de Benedictos. E inmediatamente en el capítulo 2 viene el nacimiento de Jesús. Y Lucas va obviamente a poner una escena muy linda en el Evangelio de Lucas con los pastores, que se les anuncia la gran venida de este nacimiento, ¿no? Entonces, esto es algo que es único en Lucas, no se encuentra en los otros evangelios, pero he subrayado ahí en verde estos sucesos porque María está presente en estos momentos importantes y significativos del mensaje de Lucas sobre la salvación de Dios. Recuerde que los evangelios, al final de cuentas, están presentados para que la gente crea en el Mesías, ¿no? Crean las personas que no conocieron personalmente a Jesús pudieran tener un relato, un testimonio de fe. Entonces, todas estas narrativas alrededor de la persona de María, María presente en estos momentos significativos de la vida de Jesús, hace de Lucas un evangelio cumpliendo su misión de ser buena nueva para los que están conociendo a Jesús. Entonces se cuenta, todos los eventos que narra Lucas, y los he subrayado en verde, tienen la presencia de María en esto. En la visita a los pastores está María, en la circuncisión está María, en la presentación de Jesús en el templo está María. Luego, siguiendo el orden que tiene la presentación de Lucas, está el cántico de Simeón, Nun Dimite. Ya le digo, por favor, detenga el video, vaya a su Biblia, capítulo 2, verso 25-32, léalo con calma, medite y ore con estos cánticos. Viene la profecía de Simeón, que lo subrayé aquí en verde porque menciona algo de cuál va a ser el futuro de María. Y va a usar una de estas frases muy significativas que va a ayudarnos a entender cuál es el rol de María. Esta frase es: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Más adelante me voy a estar refiriendo a esto, pero Simeón en el cántico le anuncia a María de que esto va a ser su vida como la madre del Salvador, como la primera discípula. Entonces, inmediatamente el capítulo 2 va a terminar con la infancia de Jesús, ¿sí? Entonces, la última parte que nos vamos a encontrar en estos 2 primeros capítulos de Lucas es este suceso donde Jesús está en el templo a muy temprana edad, está con los doctores de la ley, su madre lo encuentra y le pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? Jesús le contesta: bueno, estoy en los business de mi padre. Entonces, algo muy interesante. Entonces se cuenta, no es que sea muchas narrativas acerca de María, pero María está presente en momentos significativos donde Dios está actuando. Nos vamos a dar cuenta mucho, sobre todo en los cánticos. El cántico de María, el Magnificat, habla precisamente de las obras de Dios en el mundo. Y la obra que está narrando Lucas en este evangelio es precisamente que el Hijo de Dios está entre nosotros. Entonces, por eso es que María pasa a jugar un papel muy importante. Vamos a analizar
uno de los textos, aquí el capítulo 1, versos 5 al 26, el anuncio, perdón, el anuncio del ángel Gabriel a María. Recuerde que en el Evangelio de Mateo, el anuncio se le hace es a José, pero aquí en Lucas es a María. Y estoy usando esta pintura que están viendo en pantalla de este artista que se llama Henry Ozawa Tanner. Esta pintura me acuerdo mucho que la usaron en un retiro que yo estaba con el obispo anterior en la diócesis de Joliet. Y si se dan cuenta, es una joven que está sola en la oscuridad, tiene miedo, no sabe qué va a pasar, pero sus ojos de alguna forma reflejan fe, reflejan confianza. El pintor hizo lo mejor que pudo para inspirar cómo hubiera podido ser este momento bíblico tan importante y decisivo para la historia de salvación en el proyecto de Lucas. Y dése cuenta que el cuarto donde está María en esta pintura está iluminado con una luz que está muy brillante, muy fuerte. A mí me gusta mucho el arte, esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero me gusta mucho ver este tipo de arte donde de alguna manera trata de capturar las emociones y el momento. Esta joven sola que se va a enfrentar a este gran proyecto. Entonces, ¿qué es lo que le dice el ángel en verso 35? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y es muy importante que nos grabemos estas palabras. Las rezamos normalmente cuando rezamos el rosario, cuando rezamos el Ave María, pero es importante reconocer de que es el accionar de Dios. María no estaba pidiendo nada de esto, es el accionar, es Dios que está tomando la iniciativa y está viniendo a la vida de esta joven que no sabe qué está pasando. Y por eso es que esta pintura me gusta mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir o cómo podemos interpretar esta anunciación? Ante todo hay que reconocer es el mensaje cristológico, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando de María, la persona de María es el papel que juega en todo el momento de salvación presentado por Lucas, pero no perdamos de vista que el mensaje central es la persona de Cristo, es el Hijo. El niño será santo, es decir, elegido por Dios y será llamado Hijo de Dios. No es un mensaje sobre María. Ahora María, tú vas a hacer esto o aquello. No, el mensaje tiene que ver es con Cristo, con la persona de Cristo. Y por eso es que María es muy importante y por eso es que nuestra fe ante todo es cristológica. Sí, tenemos una gran devoción a María, tenemos un gran respeto a María y si no fuera por María no podríamos conocer a la persona de Cristo. Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero entonces esta anunciación manifiesta eso, el poder de Dios de intervenir en la vida de cualquier ser humano. Y esto es importante porque para todos los que creemos, a veces nos cuesta trabajo creer, pero tenemos que confiar de que Dios está interviniendo, que se está haciendo manifiesto. Entonces, por ejemplo, la anunciación tiene mucho este mensaje teológico. Lucas introduce a María en el plan de la salvación. Esta es otra idea central, porque si Dios es todopoderoso, lo puede hacer todo, no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué tendría que valerse de una joven a la cual la sociedad no la ve o no le da el valor que se merece? Recordemos que en tiempos bíblicos y lamentablemente todavía en tiempos actuales, las mujeres todavía no se les considera de igual a igual, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios, que es tan poderoso, tiene que valerse de una mujer, de una madre más exactamente? Entonces, por ahí Lucas está haciendo manifiesto de que Dios no es alguien que se esté desasociando de nuestras realidades. Dios está haciendo presente en nuestras vidas diarias a través de lo que pareciese fuera una fragilidad, pero nos vamos a dar cuenta de que María es una mujer decisiva. Ahorita lo vamos a dar cuenta. La respuesta que da María ante toda esta gran suceso bíblico de la imaginación teológico bíblica de Lucas muestra qué tipo de mujer es ella, porque su respuesta, ahorita vamos con más, hágase en mí según tu palabra,
demuestra esa profundidad y esa firmeza, esa fe de una joven que está dispuesta a seguir el plan de Dios, a ser parte de este instrumento. Muchos comentaristas bíblicos hablan de que no hay otra escena bíblica de vocación. Recordemos que la palabra vocación quiere decir cuando Dios llama a una misión, cuando Dios llama y le da un mandato especial, por así decirlo. Normalmente decimos, no, esa es la vocación de la persona. No solo los sacerdotes y las hermanas y los religiosos tienen vocación. Todos los creyentes, a través del bautismo, tenemos que discernir nuestra vocación. Entonces, cuando leemos estos pasajes, cuando leemos el pasaje de la Anunciación en Lucas, pues podremos ayudar en nuestro discernimiento pidiéndole a Dios que nos diga cuál es la vocación, el llamado que nos está haciendo Dios. Y María demostró en su respuesta qué tipo de firmeza es su vocación. Y eso no le quita, como me gusta mostrar esta pintura, de que hubo dudas, de que hubo miedo, de que hubo incertidumbre. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de que María no es que lo supiera todo, pero María confió, creyó y se comportó como una discípula, no solo como una madre. La respuesta que le da María a este mensaje que pues se sale de lo común, no es algo que hubiera podido ocurrírsele a cualquier ser humano, manifiesta mucho esta fe, ¿no? Entonces, normalmente en la tradición cristiana se le conoce a la respuesta de María como el fiat. Tal vez han escuchado esta palabra, no el Fiat, la marca del carro italiano, que usted una vez hice un Google search para buscar más significados de la palabra fiat, me salieron solo fotografías del carro italiano. No, aquí me estoy refiriendo a la palabra en latín, fiat, que de alguna forma se puede traducir como hágase, ¿sí? Hágase o dar consentimiento. Dese cuenta que aquí no es voy a hacer lo que yo quiera o yo veo cuando tenga tiempo para hacerlo. No, hágase. Una completa disposición que presenta María en su respuesta, ¿sí? Y humanamente, esto ya es una opinión muy personal, humanamente, inclusive si hay ese nivel de confianza en cualquiera de los creyentes, o esta vez representado aquí en María en el Evangelio de Lucas, pues seamos honestos, siempre va a haber duda, no va a haber toda esa total disponibilidad de hágase. Hágase en mí según tu palabra, hágase como usted quiere. Normalmente vamos a tener reservaciones, sobre todo los que vivimos en este país donde nuestras libertades individuales son mucho más importantes que las colectivas, que el plan de Dios. Yo prefiero mi plan y no el bien común muchas veces, ¿no? Entonces, María manifiesta a través de ese fiat. Fiat puede traducirse como hágase, como dar el consentimiento. De alguna forma, Lucas no solo presenta a María como instrumento de este accionar del plan de Dios, sino también como la primera discípula, porque al final de cuentas, el discípulo o la discípula van a corroborar su discipulado en la manera en que puedan llegar a ser fieles y obedientes. Y aquí no estoy hablando de obediencia ciega o obediencia por miedo. Aquí María a través de Lucas está manifestando una obediencia que corresponde a su fe. Una obediencia que corresponde a las promesas hechas a través de los profetas, a través del rey David, toda la fe de Israel que se ve presentada. No es una fe de miedo, es un miedo tal vez que María experimenta personalmente, pero es una confianza de saber de que es Dios el que está actuando. Entonces, por eso es que este fiat, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, es una respuesta profunda. Entonces, Lucas presenta que María no solo es el instrumento, sino el claro ejemplo de cómo un discípulo tiene o debería llegar a serle en la respuesta del mensaje de Cristo, el mensaje de vida. Entonces, dése cuenta, María no es solo familia, también es creyente y a la misma vez es discípula. Recordemos en el video de Marcos, un poquito en el de Mateo, que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, recuerda que ya hicimos la distinción de qué significan estas frases, hablaba de que si eran familia, pero como familia también tenían que dar el paso de ser creyentes, de creer en lo que estaba haciendo Jesús. De hecho, sus familiares en Marcos y en Mateo ponen en duda lo que Jesús está haciendo. O dudan, ¿será que se volvió loco Jesús? ¿Qué pasó aquí? Pero aquí María da un salto mucho más grande. Además de ser la mamá de Jesús, es
creyente porque cree que las promesas de Dios están siendo cumplidas a través de ella y a la misma vez da un sí. Entonces eso es muy importante para todos los creyentes. Muchas veces pensamos de que es solo creer, creo o no creo. No, además de creer, hay que dar ese salto al discipulado, a poner nuestra vida al frente, a dar testimonio de lo que creemos, a vivir como el maestro nos enseña. Un discípulo necesita un maestro o una maestra. De alguna forma, eso es lo que está manifestando Lucas. Pero entonces, yo no voy a quitar el dedo del renglón diciendo de que inclusive si María manifiesta esta fe profunda, decisiva y de buen ejemplo de discípulo, eso no quiere decir de que no hay dudas en su corazón. Esta fotografía, esta pintura me gusta mucho por eso, porque María tiene esa satisfacción, digámoslo así, de saber de que está haciendo lo correcto, de responder a su vocación que Dios le está dando, pero eso no quita de lado de que hay dudas personales y humanas. Y pienso que muchos de nosotros podemos atestiguar eso, porque inclusive si sabemos que estamos haciendo lo correcto, no sabemos qué va a hacer. Se los digo yo, que me acabo de convertir en padre. Estoy muy feliz con mi niño, Emanuel, mi esposa y yo, pero no sabemos qué viene de ahora en adelante. Pero estamos seguros de que es Dios que nos va a estar guiando. Dese cuenta, esa es la dinámica. Estamos contentos que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero el futuro es impreciso. No sabemos qué va a ser. Y esto es un poquito lo que se ve reflejado en ese fiat de María. María da completa disponibilidad a Dios de que actúe, de que intervenga en el mundo a través de ella para presentar al Hijo de Dios. Esto es muy significativo en el Evangelio de Lucas. La otra escena que podríamos usar en el Evangelio de Lucas para descubrir, para poder aprender el carácter que tiene María en la narrativa de Lucas es la visitación que hace María a su prima Isabel, ¿no? Ya le digo, por favor, dese el tiempo de tener la grabación e ir a su Biblia y poder leer, pero ahí en el verso 43, ¿no? De alguna forma, Lucas presenta a Isabel como si ya supiera todo esto que está ocurriendo, todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, ¿no? Entonces se cuenta que también parte fundamental del proyecto teológico de Lucas es presentar a la persona del Espíritu de Dios que está presente en todos los fieles, en todos quienes aceptan el mensaje de Dios. Entonces Isabel de alguna forma también representa ese reconocimiento en ver a María que está haciendo ese esfuerzo, o no es esfuerzo, pero está aceptando esta vocación a ser la madre de Dios, la Theotokos, como se llama en la tradición cristiana, pero ese reconocimiento es indudable, porque también recordemos que el paralelismo que había entre Juan el Bautista, el hijo de Isabel, es importante. Entonces, de alguna forma, el Espíritu de Dios está en estas santas mujeres de la narrativa de Lucas, ¿no? Entonces, de alguna forma, Lucas está diciendo a través de esta escena de la visitación de que, porque Isabel le dice, bendita tú eres, ¿no? Lo que rezamos en el Ave María, bendita tú eres. No solo eres bendita por ser madre de Jesús, pero también eres bendita, es decir, bendecida por Dios por la fidelidad. ¿Por qué? Seamos honestos, María pudo haber dicho no, yo no le entro a este asunto, eso está muy complicado. ¿Quién me va a creer? José me va a deshonrar, me va a dejar, me va a poner mi nombre para que nadie se case conmigo, ¿no? Entonces recordemos que ya hemos hablado un poquito de José, sobre todo en Mateo, pero entonces bendita es una palabra muy importante, porque si las bendiciones vienen de Dios, eso tiene que ver con el plan de salvación. Y Lucas va a ser muy enfático en esto, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lucas va a ser muy enfático en que la salvación de Dios es porque todas estas cosas están ocurriendo. Todas estas narrativas ayudan al creyente a darse cuenta cómo el accionar de Dios está predispuesto para la salvación de la humanidad. Entonces, que Isabel reconozca
en María, que es bendita de Dios, es algo muy bueno. Nosotros podríamos seguir afirmando de que no es solo bendita por aceptar la vocación de ser la madre de Jesús, sino también bendita por la fidelidad que va a mostrar. Y de hecho, Lucas va a mostrar esta fidelidad porque María no solo va a ser constante en sus respuestas aquí en estos 2 primeros capítulos de Lucas, sino inclusive en el origen de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, María va a estar presente en esto que acabamos de celebrar en el año litúrgico, Pentecostés. María va a estar reunida en oración con los discípulos. María va a estar en los orígenes de la iglesia. Eso va a ser muy, muy importante que recordemos. Resumiendo un poquito las actitudes que nos hemos dado cuenta que están presentes en Lucas, es este fiat, ¿no? Recibe la palabra de Dios, confía que viene de Dios mismo a través del ángel y acepta el mensaje. Entonces esa es una de las actitudes que ya está muy clara. Hay 2 pasajes, 2 versos en el capítulo 2, verso 19 y verso 51, que ilustran mucho también la actitud que está experimentando María en la narrativa de Lucas. No sé si han escuchado la frase, ¿no? María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y esto es muy importante darse cuenta porque aquí es donde nos damos cuenta que el mensaje central del Evangelio es ante todo cristológico. Aquí quien es Dios es Jesús, no María. María, como buena fiel, como buena madre, como buen creyente y como buena discípula, acepta y confía y quiere hacer la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que lo sepa todo. Porque dése cuenta, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. María no es que lo sepa todo, ella también tiene que, ese fiat no se da una sola vez. Y eso es importante para todos nosotros los cristianos, que sí, decimos sí a Jesús una vez, pero en realidad María nos está mostrando que tenemos que decir sí todos los días. Tenemos que seguir confiando en que la voluntad de Dios se va a hacer en nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Tiene que ser una actitud de vida, ni siquiera es un momento singular. Entonces eso es lo que notamos en María, porque María cuando va a ver a Jesucristo en la cruz, va a ser un momento difícil. El fiat se va a reafirmar nuevamente. Cuando Jesús es cuestionado, ese fiat va a seguir teniendo que darse esa plena confianza, ¿no? Entonces, después de esto, Lucas no va a mencionar más a María en el Evangelio. Se va a referir a través de su título, la madre, la madre de Jesús. Pero hay un verso en un episodio, en el capítulo 11, verso 27, donde Jesús está hablándole a todos sus seguidores y a los discípulos, y de pronto una mujer se levanta y clama, ¿no? Dice, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Sí? Y esto es una frase muy decisiva porque de alguna forma, aunque Lucas no menciona más a María durante el ministerio de Jesús, pone de relieve de que María es vista en la comunidad de creyentes como alguien fundamental. Dese cuenta, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamentaron. Se está refiriendo obviamente a la madre de Jesús. Jesús, a través de Lucas, manifiesta que la respuesta, que ya la hemos escuchado en Marcos, es Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces se cuenta, hay un reconocimiento de que María es alguien importante en la vida de la comunidad cristiana. Se le hace, de alguna forma se le presenta ese halago a Jesús, feliz el seno, o sea, tu mamá debe estar muy orgullosa de ti por todo esto que nos hablas y todos estos milagros que vemos realizados por ti. Pero Jesús le dice, ya, eso está muy bien, pero felices más bien los que escuchan la palabra de Dios. Entonces, hay un halago hacia María, pero a la misma vez se hace manifiesto de que María también tiene que hacer el camino de cualquier creyente y cualquier discípulo. Des en cuenta que yo hago un poquito de distinción para enfatizar qué es tan importante, que no es solo importante creer, pero también es importante salir a ser discípulo. María también tiene que hacer ese paso y Jesús lo manifiesta aquí. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios. María obviamente ha dado ejemplo de estar escuchando esta palabra.
pero eso no la hace exenta de dar este paso. Entonces, se cuenta, eso es importante recordarlo. María conservaba estas cosas y meditaba en su corazón, nos da el indicativo de que María no es Dios mismo, ella tiene que hacer este camino de fe. Y esto es importante para todos los que confiamos y tenemos una gran devoción a la Madre de Dios, a las devociones marianas, de que sea María que nos ayude constantemente a preservar, a conservar y a meditar estas cosas en nuestro corazón. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas y nosotros le decimos que no. Hay que mantener estas cosas en nuestro corazón, es lo que nos está diciendo Lucas en estas narrativas. Por cuestión de tiempo, un último relato que voy a mencionar aquí en el Evangelio, que ni siquiera es en el Evangelio de Lucas. Recuerde que Lucas es considerado no solo el autor del Evangelio de Lucas, sino también de los Hechos de los Apóstoles. Y en realidad, todo el compendio del Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, fue por mucho tiempo un solo libro en la Biblia. Después la iglesia decidió de alguna forma separarlos. El Evangelio, todo lo que tiene que ver relacionado con Jesús, y los Hechos de los Apóstoles, todo lo que tiene que ver relacionado con la vida de la iglesia desde los orígenes. Pero originalmente era un solo volumen. La iglesia después, en la definición del canon, los libros que pasan a ser parte del canon bíblico, de la Biblia que nosotros tenemos, los dividió. Pero entonces, en los Hechos de los Apóstoles, que es parte de la obra lucana, María aparece una vez al inicio y aparece de alguna forma en un momento significativo. Después de la ascensión está reunida con los discípulos. Sí, esta pintura de un... no recuerdo quién la hizo, pero esta pintura lo manifiesta, ¿no? Que inclusive, aunque son muchos hombres, María aquí pasa a ser un rol importante porque, ya le digo, fue la primera creyente, la primera que recibe el mensaje del actuar de Dios, según Lucas, y la primera que acepta ser discípula, la primera que hace fía. Entonces, de alguna forma, María, estar en el inicio, la idea central de los Hechos de los Apóstoles es el inicio de la vida de la iglesia, que María esté presente en el inicio de la vida de Jesús, su nacimiento, su anunciación, su nacimiento, su circuncisión, su presentación en el templo, pero también en la cruz, que tal vez eso va a enfatizarlo mucho más el Evangelio de Juan, no tanto Lucas, pero en el inicio de la iglesia. Eso es fundamental para nosotros, porque entonces ahí entendemos mucho más por qué María juega un rol tan importante en la vida de la iglesia, sobre todo de la vida de los católicos, porque bíblicamente está presente. ¿Sí? Entonces, también es algo muy importante cuando nosotros nos refiramos a María, refirámonos, a María como esta persona que nos ayuda a hacer iglesia, no solo que nos ayuda a conocer el plan de Dios, a dar una respuesta al plan de Dios, que nos ayuda a conocer a la persona de Cristo, porque es a través de María que viene Cristo, pero también que nos ayuda a ser parte de la iglesia. Sí, ahorita que recientemente celebramos Pentecostés, pues sabemos qué tan importante es Pentecostés. Es dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas, dejarnos, ¿se acuerdan el fiat? Hágase en mí según tu palabra. De alguna forma la iglesia tiene que responder de la misma manera, no actuar por sus propios méritos y sus propias cualidades, sino dejarse guiar, hágase según la voluntad de Dios. Y María, al estar presente en los inicios de la vida de Jesús y en los inicios de la vida de la iglesia, manifiesta claramente esa idea. Entonces podemos meditar un poquito en estas ideas fundamentales, porque María, si se dan cuenta, Lucas es muy estratégico donde presenta a María. Inclusive si en la narración de los Hechos de los Apóstoles no lo hace tan evidente, pero el solo hecho de que está presente. ¿Qué tan importante es María en este momento fundamental donde la iglesia nace? Entonces, sigamos reflexionando en esto, porque muchas veces queremos de alguna forma poner a María en un bloque afuera de la iglesia, cuando en realidad Lucas nos está enseñando de que María pertenece en la iglesia, de que debe ser parte de la iglesia, porque María muestra esa gran credibilidad como madre, como creyente y como discípula. Todo esto que hemos venido hablando nos da claro entender
¿Cuál es la perspectiva que tiene Lucas sobre María, ¿no? Es la primera discípula. Es, de hecho, de alguna forma, y esto es una manera muy común de referirse a la Virgen María, es el modelo de discípulo. Y por eso es que entre más nos acerquemos a los relatos bíblicos, más vamos a estar preparados para acrecentar en nuestra vida de fe. Pero siguiendo un poquito con el estudio de Lucas y qué es la teología que está queriendo presentar Lucas, nos damos cuenta de que hay de alguna forma, algo que no podemos desasociar, que es el momento histórico y el momento teológico. Entonces, de alguna forma, cuando muchas personas, sobre todo personas que son incrédulas, dice, o sea que todo lo que está en la Biblia no pasó así porque concepción virginal, ángeles apareciendo, ángeles hablándole a pastores, estrellas que guían gente. Entonces suena mítico y de alguna forma hay muchos de estos elementos. Pero entonces solo nos aferramos a lo que se pueda comprobar. Entonces hay que entender que en la teología bíblica el valor de hablarse, y de hecho Lucas se conoce como un historiador. Hablar del historiador no se está hablando como lo entendemos hoy en el siglo XXI, ¿no? Un historiador que está buscando los hechos que se pueden corroborar, que tienen evidencia física, ¿sí? Empírica, que se puede tocar, que se puede palpar. Aquí estamos hablando de un historiador que está hablando de la salvación, de esa interpretación que se hace del accionar de Dios. O de alguna forma la teología es siempre interpretativa. Eso no quiere decir que nos inventamos historia, le damos significado. ¿Sí? Interpretar muchas veces también se puede entender como dar significado. ¿Sí? Entonces, si nos aferramos a lo que es histórico, entonces, por ejemplo, histórico es que hoy es el día, no sé ni qué día estoy, el día jueves, eso es histórico, y son las 12 del día, y a las 12 del día se cayó este cuadro de mi pared. Todo eso yo lo puedo documentar históricamente. A la misma vez, el narrador bíblico también puede decir, pero ¿por qué se cayó este? ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos caer en la línea de que esto es solo mito. Pero entonces se cuenta que Lucas está de alguna forma presentando elementos históricos, ¿sí? Pero bajo todo el marco de la historia de la salvación. Y es importante que por todo este énfasis que hace Lucas sobre María la hace una persona importante, es porque María pasa a ser parte esencial del tiempo de Cristo. No podríamos entender a Cristo si no entendiéramos quién es la persona de María, al menos en el Evangelio de Lucas, ¿no? Entonces, por eso es que estas sesiones son divididas en cada uno de los evangelistas, porque ya nos hemos dado cuenta que cada evangelista tiene una manera particular de hablar de María. Recuerden que todos los evangelios son, ante todo, sobre la historia de Cristo, la persona de Cristo, el mensaje de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, María en Lucas es importante porque sin María no hubiéramos podido tener a Cristo y no hubiéramos podido tener la iglesia. La cita bíblica que les acabo de compartir de Hechos en el capítulo 1, verso 14. Es en ese momento esencial donde María pasa a ser fundamental en el tiempo. Entonces, si hablamos de historiador en el sentido bíblico, no podemos dejar a un lado a María porque María va a estar presente en todos los momentos esenciales de la vida de Cristo y de la vida de la iglesia. Y eso es algo muy importante que Lucas nos está queriendo manifestar. Entonces, Lucas de alguna forma está jugando a ser historiador de la salvación, o como decía un teólogo amigo mío, o teólogo de la historia. ¿Sí? Entonces es buscarle el significado a todos estos sucesos. Pero no vayamos a la cosa únicamente científica, vayamos al discernimiento personal de cada uno de nosotros. Nosotros vamos por la vida tratando de discernir qué Dios quiere de nosotros, qué quiere de nosotros, y tratamos de leer los sucesos de nuestras vidas, lo que nos ocurre. A mí me acaba de ocurrir algo que sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Una vida humana ha venido a nuestra familia. Tenemos que cuidarla, y por más cosas que yo sepa de Biblia o por más cosas que yo sepa de teología,
viene ese momento del misterio, de contemplar el misterio de Dios, de no saber qué hacer y de tratar de darle significado, de cambiar nuestras actitudes, de volver a mirar la vida de una manera. Dese cuenta, eso es hacer teología, eso es darle la interpretación a este suceso que ocurre en nuestra historia. ¿Sí? No tengo fórmulas mágicas, todo lo vamos a tener que aprender, pero de alguna forma María presentada en Lucas presenta esta dinámica de ser la historia de la salvación haciendo una teología de la historia de alguna forma. Entonces, dése cuenta cómo todo lo que está ocurriendo en las narrativas que tienen que ver, obviamente, con la persona de Jesús, pero donde María está presente, hay esta atmósfera, ¿sí? Que todo es maravilloso, de alguna forma apocalíptico, ¿no? Es algo que Dios viene, ángeles vienen, mensajes son enviados, ¿no? Entonces, pero a la misma vez, además de ser maravilloso, tienen esta gran connotación de ser muy realistas con la realidad que vive el pueblo. Entonces, dése cuenta cómo va a ser la respuesta que da María ante el saludo de Isabel. Esto es lo que conocemos como el Magnificat, ¿no? Y si tienen la oportunidad de ir a su Biblia, vaya al capítulo 1, verso 46, que me voy a dar la oportunidad de leerlo porque esto es uno de los cánticos más lindos que hay en la Biblia y que demuestra mucho la fe de María. Quiero que se presten atención cuál es la actitud de fe que tiene María cuando proclama el Magnificat, pero a la misma vez la actitud que tiene María de darse cuenta de que esto que está ocurriendo a través de ella no es solo para ella, es también para el pueblo que está sufriendo la opresión. Entonces se cuenta que María desarrolla esta, voy a llamarlo actitud social, aunque no es así como muy claro el término, pero quiere decir que se da cuenta de que María no se cree que es, pues ya Dios me eligió, pues yo soy la mejor y nada más me olvido de los demás. Quiero que presten atención a esas dos actitudes en el Magnificat, que está en el capítulo 1, verso 46. La actitud personal de María de fe al recibir este llamado, pero a la misma vez la actitud que tiene en la realidad que su pueblo, que su gente vive. Dice así, María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Entonces se cuenta, María, además de ser mamá, creyente y discípula, de alguna forma está siendo profeta, porque está hablando de que los ricos no se van a salir con la suya, de que los que oprimen se van a ir con las manos vacías, de que Dios se compadecerá de todos los que sufren. Entonces Lucas usa mucho de la fe del pueblo, mucho de la fe de la esperanza de que Dios va a venir con el Salvador. Entonces María verbaliza estas canciones. Y por eso es que Lucas es tan importante para la devoción mariana. No encontramos esto en Mateo, no lo encontramos en Marcos, lo venimos a encontrar aquí en Lucas. Entonces se cuenta que María alaba al Señor, le da gracias al Señor, reafirma las promesas de que Dios va a estar de generación en generación y afianza su mensaje. Su misericordia se extiende de generación en generación y Dios se encargará de calmar la causa de los que han sido oprimidos. Entonces se cuenta que el Magnificat es uno de esos himnos muy alentadores para que reflexionemos sobre el rol de María. Es fe personal, fe como creyente, pero a la misma vez una gran sensibilidad por el pueblo que sufre. Y nuestra fe, y si somos verdaderamente marianos y obviamente cristianos, pero si somos verdaderamente, tenemos gran fe en María,
tenemos que darnos cuenta de que María de alguna forma nos invita a solidarizarnos con todos los que sufren, porque ella al recibir esta vocación se solidariza con el plan de la salvación. Salvación es eso, que nos va a salvar Dios y es a través de ella. Entonces María tiene que ser parte de esta salvación. Me voy a dar el tiempo de leer también el cántico de Zacarías, normalmente le llamamos el Benedictus. Ahí está, usted lo tiene en su capítulo 1, versos 68-79. Obviamente este ya no es María, es Zacarías, pero des en cuenta la respuesta y cómo Lucas, a través de este cántico, manifiesta lo que Dios ha venido haciendo en estos capítulos que hemos estado reflexionando. Entonces, verso 67 dice, entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente. ¿Se acuerda? Aquí es Dios actuando a través de Zacarías. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo, antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Siempre las promesas. De concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, se está refiriendo a Jesús, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Perdón, se está refiriendo a Juan el Bautista, preparando los caminos para conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá al cielo la visita del sol naciente para iluminar a los que están en tinieblas y en la sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces, se cuenta, estos himnos, estos cánticos que hay en Lucas son altamente poéticos, pero reflejan y hacen eco de todas las promesas que se venían dando desde el Antiguo Testamento sobre el accionar de Dios. Entonces, les dejo esos dos cánticos. Puede usted leer también el Nunc Dimittis en el capítulo 2, verso 29, pero son versos que le ayudan a uno en esta atmósfera de Dios, en este plan de la salvación. En muchos estudios bíblicos anteriores, normalmente hay una forma de estudiar la Biblia, hay una forma de estudiar la Biblia que se llama source criticism. Y esto quiere decir que uno trata de investigar cuáles son las fuentes que tuvo cada evangelista, cada autor bíblico, cada geógrafo, para redactar o editar los libros, ¿no? Entonces, cuando esta frase que leímos ahorita, ¿no? Que María mantenía estas cosas en su corazón, meditaba estas cosas en su corazón, fue por mucho tiempo el argumento que se tiene y que todavía se mantiene de que María fue testigo ocular que le ayudó a Lucas a redactar todas estas cosas, ¿no? Entonces, solamente quiero ponerlo ahí porque también de alguna forma, como estudiantes de Biblia, es bueno saber de dónde vienen todas. Recordemos que en la primera sesión en Marcos yo hice un pequeño recuento de cómo es el proceso de composición de los libros del Nuevo Testamento. No fueron inmediatamente escritos, pasaron por un proceso donde primero fue la tradición oral, ¿sí? Se hablaba de esto en las comunidades cristianas, luego pasó una compilación de historias. Entonces, esta frase de María conservaba estas cosas en su corazón, de alguna forma es todavía argumentos para algunos estudiosos de la Biblia que afirman de que María pudo haber sido una de las fuentes que Lucas consultó para la formación de su evangelio. No estoy en capacidad yo de afirmar o desafirmar, pero me gustaría presentarlo ahí porque también de alguna forma manifiesta. Esa frase aparece 2 veces en el evangelio de Lucas, y cuando aparece 2 veces quiere decir de que para Lucas era muy importante de que el lector del evangelio se diera cuenta de que María estaba todavía reflexionando en estas cosas, de que María pensaba constantemente en estas cosas. Entonces, esto es importante también mencionarlo. Y obviamente no puedo dejar de mencionar algo que siempre causa pues gran curiosidad. A veces una curiosidad buena, a veces una curiosidad medio no tan positiva, ¿sí? Y es acerca de
de la virginidad, la concepción virginal, ¿no? En el evangelio, en el segundo video donde hablo del evangelio de Mateo, usé esta imagen del vitral, ¿no? De la virginidad no debe considerarse únicamente en el aspecto fisiológico, porque eso no es lo que está buscando el autor bíblico. El autor bíblico no está haciendo un examen médico para descifrar virginidad o no virginidad, ¿sí? El escritor bíblico está tratando de transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que Gabriel sea el que anuncia. Gabriel es un ángel que está en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel. Es el que lleva el mensaje de Dios. El lector, cuando escucha el ángel Gabriel, el lector está advertido de que lo que va a ocurrir tiene que ver con las promesas mesiánicas, el Mesías. Entonces, eso, si se da cuenta, de una manera literaria, no estoy hablando aquí de biología, de una manera literaria se está anunciando de que Dios va a cumplir su acción mesiánico, la acción del Mesías. Y de hecho, la palabra en griego que usa para describir a María es parthenos, ¿sí? Que puede traducirse como muchacha joven. Pero Lucas va a ser inclusive mucho más enfático porque María va a responder. Recuerde que es hasta Lucas donde María habla y dice, yo no conozco varón. Entonces, de alguna forma, señalizando de que no ha habido ningún tipo de unión sexual entre José y María. Pero entonces muchas veces algunos católicos nos quedamos simplemente en la inquietud de la cosa fisiológica, ¿sí? Entonces no quiero entrar en detalles con eso, pero se nos está olvidando de que el texto bíblico no es un texto de biología, ni de medicina, ni de obstetricia, nada de esas cosas. El texto bíblico es ante todo un testimonio de fe. Entonces, el propósito de la virginidad no es tanto en el aspecto psicológico, físico, ni en el estado anímico de María, sino es en que Dios va a estar actuando. Dios es el que toma la iniciativa. No es un hombre, es Dios quien está a través del Espíritu Santo, va a estar actuando. Recuerden la frase, en el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso es que me gusta un poquito esta imagen del vitral, porque la luz, la luz tiene mucho que ver con qué tanta luz hay o qué tan poca luz haya, ¿no? Entonces, el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, la virginidad tiene que ver no con lo fisiológico, la virginidad tiene que ver con Dios actuando. Entonces, la manera en que el escritor bíblico está haciendo manifiesta esta idea es presentando ese énfasis en María de que no ha concebido a través de los métodos tradicionales, por así decirlo, ¿no? Entonces, el propósito de la virginidad en Lucas es, de alguna forma, darle a entender de que tiene que ver con el accionar de Dios. Lucas presenta aquí un signo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los milagros y en el Evangelio de Juan que habla de los signos? Lucas le presenta aquí al lector, al creyente, un signo que le permite reconocer el actuar de Dios, la trascendencia. Trascender significa que va más allá, ¿sí? Que sobrepasa las leyes, que sobrepasa lo que es percibible. Entonces, la concepción virginal no es, como se ha dicho, un signo dado de vista de fe, es un signo dado en la fe. Es un signo que no se puede reconocer más que luego de la fe. Entonces, si usted no tiene fe, si usted no cree que Dios ha actuado en el mundo a través de esta persona, esta joven que se llama María, pues la concepción virginal queda remitida únicamente a algo fisiológico donde usted puede ponerlo en tela de juicio o cuestionarlo. Pero entonces, ya le digo, literariamente, la imagen de Dios actuando a través de esta joven, donde un niño va a nacer y este niño va a ser llamado el Santo, el Hijo de Dios, es lo que Lucas está queriendo transmitir. Entonces, a veces me da pesar, ¿no? De que perdemos más el tiempo tratando de descifrar la fisiología y con buenas intenciones. Queremos conocer más de María, pero estamos perdiendo el mensaje, porque recuerden, el mensaje del Evangelio es cristológico, es de la persona de Cristo, no de la persona de María. María es el instrumento, María es la madre, la creyente y la discípula, pero el mensaje se centra en la persona de Cristo. Entonces, que Cristo venga sin la intervención humana, sino a través de la intervención de Dios, es en lo que se está
desposando la virginidad de María. Yo sé que esto puede ser no muy alentador para algunos que se aferran a la idea de que virginidad es virginidad y fisiología es fisiología, pero recuerden que estamos leyendo un texto teológico, un texto de fe. Y aquí el eje central es Cristo, no María. Y como el mensaje se centra es en Cristo, las palabras que usa el ángel es alégrate, ¿sí? Alégrate. Alégrate porque es a través de ti. Las promesas se cumplen, las promesas de Dios se cumplen a través de ti. Entonces, se cuenta, el mensaje no es acerca de María. El mensaje es acerca de Dios actuando, de Dios presente, de Dios con nosotros, como va a decir Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí tenemos que hacer un poquito más, afianzar un poquito nuestra capacidad de observación teológica, de reflexionar sobre el tema, de reflexionar no solo con nuestras categorías actuales, sino con las categorías de Dios. Entonces, cuando usted tome el texto bíblico y lea estos pasajes donde el ángel le hable, no esté tratando de descifrar si el ángel tenía alas o plumas, esté tratando de qué mensaje está dando Dios. ¿Qué significa? Y lo bonito es que Lucas usa estas palabras. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Alégrate. Entonces, muchas veces nos quedamos en lo, ¿qué estará pensando José? Sí, es bueno reflexionar en eso, no lo niego. Pero entonces estamos perdiendo el punto de lo que el Evangelio nos quiere decir. La buena nueva también trae esa sensación de gozo y por eso es que el Papa Francisco ha hecho tanto énfasis en decirnos de que la comunidad discípula misionera se le reconoce es por el gozo de recibir las buenas nuevas. Entonces, dése cuenta, el ángel le está diciendo a María, júbilo, estas palabras con alégrate porque Dios ha venido a actuar a través de ti. Entonces eso también es algo muy importante que tenemos que reconocer, es cómo reconocemos el mensaje de Dios. Obviamente aquí está ejemplificado bajo la persona de la imagen del ángel, del ser del ángel, pero reconocemos el gozo del mensaje de Dios. Obviamente nosotros no somos a María, pero estamos llamados a ser creyentes, estamos llamados a ser discípulos. ¿Cómo reconocemos el mensaje de Dios en nuestras vidas? ¿Con gozo? ¿Con alégrate? ¿O lo reconocemos con miedo como, no, eso no va a ocurrir? ¿O nuestra confianza en Dios es así como medio, a veces sí, a veces no? Entonces, se cuenta que aquí también Lucas está ayudándole a los lectores, a los creyentes, a que desarrollen esa capacidad de recibir el mensaje de Dios con la actitud de gozo. Y dése cuenta, todas las encíclicas del Papa Francisco hablan la alegría del Evangelio, la alegría de ser discípulos misioneros, el gozo, como decimos en español. ¿Y cómo se ve manifestado esta alegría? Es precisamente piensen, por ejemplo, ustedes en el episodio de los pastores. Alégrense porque les ha nacido un Salvador, ¿sí? Y esta idea de Salvador, viene a salvarnos. No sé cuántas veces escribí aquí salvación. El ángel del Señor anuncia a los pastores de Belén que ha anunciado un Salvador. Y la misma palabra salvación está en los cánticos que leímos anteriormente, ¿no? Entonces se cuenta que al final de cuentas Lucas le está ayudando a entender a sus lectores, a los creyentes en Cristo, de que lo que se está anunciando es salvación. Y muchas veces nuestra tendencia es a olvidar esta gran meta, ¿no? La razón de ser del creer es que vamos a poder gozar de la presencia viva de Cristo, la presencia constante de Cristo, es lo que nosotros llamamos salvación. A veces le ponemos esa connotación de que no nos vamos a salvar. No, Dios está anunciándonos que a través de María, a través de Lucas, vamos a ser salvados, pero tenemos que alegrarnos y tenemos que recibir. Y por eso es que la persona de María pasa a ser un papel importante. Y esa no es una idea nueva, es una idea que ya venía antes del Antiguo Testamento, ¿no? Lucas va a decir, lo leí ahorita, ¿no? Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Recordemos que cuando se menciona a Abraham, cuando se menciona a David, cuando se menciona a los descendientes de Abraham como Jacob, se están ratificando las promesas que se han venido haciendo
por todos los tiempos, por todas las generaciones. Entonces Lucas no quiere olvidarse de esas promesas, pero de alguna forma pone en este momento importante de la vida de Cristo que viene al mundo a través de esta mujer María, pone de relieve que esas promesas son fieles. Entonces, eso es muy importante porque Lucas está tratando de ayudarnos a entender de que Dios sigue actuando en nuestras vidas. Por eso es que no hay que desesperarse. Y aunque pareciese difícil, hay que seguir alegrándonos para poder dar ese fiat, ese hágase en mí según tu palabra, como lo presenta María. Por cuestiones de tiempo, vamos a parar aquí. Obviamente, ya le digo, puede usted detener esta grabación en el momento que más le convenga, puede ir al texto bíblico, pero si nos dimos cuenta hoy, Lucas nos ofrece mucho más, por así decirlo, tema de reflexión acerca de la persona de María. Entonces, sobre todo por este gran cariño que le hemos desarrollado a la Virgen María, con las devociones particulares, con el rezo del Santo Rosario, con todas las novenas que se realizan alrededor de la persona de María. Es bueno también usar el texto bíblico para acercarnos más a María. Son buenas las devociones porque, como se dieron cuenta, todas están basadas en el evento de Cristo, en toda la persona de Cristo. Pero también es bueno que vayamos a las narrativas y nos dejemos interpelar por lo que nos están diciendo. Por ejemplo, cómo María recibió este mensaje, el mensaje de la anunciación, cómo yo hubiera recibido ese mensaje de Dios. Obviamente no vamos a recibir el mismo mensaje que la Virgen María, pero sí nosotros tenemos que discernir cómo vamos a darle ese fiat, cómo vamos a darle ese sí, esa entrega total a la voluntad de Dios en el plan de la salvación. Entonces todos tenemos que hacer ese discernimiento. Lucas hace claro que inclusive si María recibe el favor de Dios, también tiene que hacer esa opción. Recuerden el verso 28 en el capítulo 11, donde alguien alaba a su mamá, a María, y dice, ya, felices los que cumplen y viven la palabra de Dios. O sea, María también tiene que estar en este caso. Entonces, eso va para todos nosotros, para el Papa, para los obispos, para los párrocos, para los diáconos, para todos los ministros laicos, para todos los bautizados. Todos tenemos que de alguna forma seguir acrecentando nuestra respuesta a Cristo. Y Lucas, Mateo y Marcos también nos presentan en María un ejemplo de esta discípula que inclusive en la incertidumbre dice sí y se mantiene fiel y camina y proclama esto que hacen el Magnificat, de darse cuenta de las dificultades de la sociedad. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Posiblemente va a haber la última sesión con el Evangelio de Juan. La vamos a tener vamos a estar informándoles a través del canal de YouTube. Recuerden que tuve un pequeño, no inconveniente, ¿no? Pero mi hijo recién nacido requiere mucha atención por parte de los papitos nuevos, entonces me tuve que sentar, pero vamos a seguir con estos lunes con María. Este lunes vamos a tratar de tener el video listo de Juan. Los invito a que sigan compartiendo estos videos. Algo importante que me gustaría pedirles el favor es para nosotros poder hacer este tipo de clases que usted pueda seguir a su propio ritmo. Pues tenemos que compartirlas. Comparta esto en sus redes sociales, comparta usted esto con sus colegas, compártalo usted en sus grupos de Biblia. Esto nos va a ayudar a llegarle a mucho más gente con el estudio bíblico. Entonces, les agradezco mucho su atención. El próximo video, el cuarto video, va a ser sobre el Evangelio de Juan. Posiblemente lo vamos a tener listo para el mayo 31. Vamos a esperar que sí lo logremos. Mientras tanto, les deseo que tengan un feliz resto de día. Si hay alguna pregunta, se puede contactar a la oficina del Ministerio Hispano en la Diócesis de Joliet. A todos, muchísimas gracias por su atención. Espero que estas sesiones sigan ayudándoles a conocer más a la persona de María, para que conozcamos más y le digamos sí a la persona de Cristo. Que tengan un feliz resto de día.